días, compañeros y compañeras. Primeramente quisiera saludarles a nombre de la Confederación del Pueblo Cayambe y la Fundación Cauce. Además, agradecer por este proceso que hemos vivido. Hoy estamos ya en el último seminario de la Escuela de Formación 2020. Esperamos de que todo este proceso de enseñanza, de aprendizaje, les sirva a cada uno de ustedes y puedan replicar lo aprendido en sus familias, en sus comunidades. En esta vez y como último seminario tenemos el tema Estrategias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Como expositor vamos a tener al economista Alberto Acosta, compañero que siempre ha estado en la lucha con los movimientos sociales. Es profesor universitario, ministro de Energía y Minas en el 2007, presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008. Esperamos de que todo lo que nos pueda compartir en este tema, más bien hagamos un análisis. Entonces esperamos compartir todo este proceso con el compañero Alberto Acosta. El FMI, una y otra vez, a lo largo del tiempo, sobre todo en medio de situaciones económicas difíciles, aparece este Fondo Monetario Internacional, el FMI. Y hay gente que dice que es la única opción que tenemos para resolver nuestros problemas, porque nadie mejor que el Fondo Monetario Internacional para hacernos préstamos en condiciones adecuadas cuando estamos atravesando una crisis. Hay otras personas que reclaman enérgicamente contra la presencia del Fondo Monetario Internacional que impone o impondría condiciones que son inconvenientes para la mayoría de la población. Entonces, es bueno conocer algo de lo que representa el Fondo Monetario Internacional. Y también, de paso, lo que significa el Banco Mundial, que son de una u otra manera hermanos gemelos y que trabajan en paralelo. Empecemos pues contando algo de historia. Es una organización financiera internacional que tiene su sede, su oficina central en Washington, que es la capital de los Estados Unidos. Allí también está el Banco Mundial, tiene su sede en Washington. Este Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, que en sus inicios se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, nace al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, un pueblo pequeño en los Estados Unidos en donde se reunieron representantes de varios países, sobre todo aquellos que estaban enfrentando a los gobiernos de Alemania y de Japón. Ese es el eje que llevaba la guerra, la parte de la Segunda Guerra Mundial y que estaba enfrentando a los países del oeste y a la Unión Soviética. Eran Alemania sobre todo un país donde habían estas propuestas de los nazis, el nazismo y todo eso, pero en esa época hubo una reunión de los que estaban ganando la guerra con el objeto de enfrentar los problemas económicos internacionales. El Bretton Woods nace entonces al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando no se había terminado, estaba finalizando en 1944. Y participan 29 países que tenían como objetivo reconstruir el sistema monetario internacional y, a través del Banco Mundial, canalizar recursos para la reconstrucción de los países afectados por la guerra. Paulatinamente, eso de la reconstrucción de los países afectados por la guerra pasó a un segundo plano y el Banco Mundial asumió la tarea de invertir para proyectos de desarrollo. No nos olvidemos que poco tiempo después, en 1949, el 20 de enero, un presidente norteamericano, Harry Truman,
dio una suerte de discurso, de esos que dan los gobernantes norteamericanos al inicio del año a su nación, indicando que, según los Estados Unidos, ha llegado el momento de superar el subdesarrollo. Y emerge con fuerza esta idea del desarrollo. Y todos los países comienzan a buscar desesperadamente el desarrollo. Y en ese contexto intervienen activamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Paulatinamente se van integrando otros países al Fondo Monetario Internacional, en el cual participan actualmente 189 países, pero hay que decir una cosa que es muy importante: son los países más ricos los que controlan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ecuador también es miembro del Fondo Monetario Internacional, miembro del Banco Mundial, pero las decisiones se toman ahí, no un país, un voto, sino que los países más ricos tienen un número mayor de votos y los Estados Unidos son el país que mantiene todavía la capacidad de veto dentro del Banco Mundial. O sea que solo los Estados Unidos pueden oponerse a decisiones que adopte el resto de países dentro del Fondo Monetario Internacional. Este es un criterio que tiene que quedar muy claro y preciso. No es una organización donde hay una verdadera democracia, nada de eso. Son los grandes países los que controlan directamente el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No hay nada escrito, pero en la práctica, al frente del Fondo Monetario Internacional están representantes de Europa y al frente del Banco Mundial están representantes de los Estados Unidos. Y en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional comienza a cumplir un papel importante para impedir que se produzcan problemas financieros y problemas monetarios en la economía mundial. Luego que desaparece el respaldo que tenía el dólar en el oro depositado en Fort Knox, en una reserva de los Estados Unidos, y comienza a perder fuerza el dólar en la economía mundial, el Estados Unidos comienza a actuar también el Fondo Monetario Internacional comienza a actuar con creciente fuerza y es uno de los actores más importantes para ayudar, según el criterio de quienes defienden el fondo, a los problemas que surgen en las crisis financieras internacionales. Y vemos que paulatinamente este Fondo Monetario Internacional y este Banco Mundial, que nacieron cobijados con la idea de Naciones Unidas, se van de una u otra manera liberando. Y son organismos, ya lo dije, no nos olvidemos, controlados por los países más ricos, Estados Unidos y Europa en particular, que no tienen controles democráticos y van consiguiendo entonces una mayor fuerza paulatinamente, y a través del Fondo Monetario Internacional y de otras actividades, el fondo se va posicionando a través de los recursos disponibles, el fondo se va posicionando entonces en el contexto internacional. Los recursos que tiene el Fondo Monetario Internacional provienen de las cuotas que pone cada país tiene que hacer una cuota, naturalmente los países más ricos son los que mayor cantidad de dinero inyectan en el Fondo Monetario Internacional, y además el Fondo Monetario Internacional puede y debe hacer en determinadas circunstancias créditos, conseguir dinero en otras partes, y entonces a través de los recursos acumulados y de otras actividades, como es, por ejemplo, la recolección de datos y estadísticas, el monitoreo de las actividades económicas, la preparación de estudios de prospectiva para saber qué está pasando en el mundo, el Fondo Monetario Internacional dice que está trabajando para mejorar las condiciones económicas de sus países miembros. Los objetivos proclamados por este Fondo Monetario Internacional, las metas que busca el Fondo Monetario Internacional son promover la cooperación monetaria internacional, favorecer el funcionamiento del comercio mundial. Sus objetivos rezan también conseguir que haya un sistema de tasas de cambio de los distintos tipos de monedas que se mantengan en criterios de normalidad y lograr un crecimiento económico para reducir la desocupación, entregando créditos a los países miembros que tienen dificultades económicas. El Fondo Monetario Internacional, ya lo dije, se financia con dos grandes herramientas: cuotas de los países y préstamos. Y esto se lleva también
a que paulatinamente se vean mecanismos para ir ampliando la disponibilidad de recursos del Fondo Monetario Internacional. Algo que quizás han oído hablar algunas de ustedes, algunas de las personas que están escuchando esta presentación, es el tema de los derechos especiales de giro. En algún momento se elaboró una suerte de moneda paralela al dólar, porque el dólar iba perdiendo peso y fuerza en la medida que la economía norteamericana se iba relativamente debilitando, y entonces aparecieron los derechos especiales de giro, que es una moneda virtual que controla el Fondo Monetario Internacional y que sirve para llevar las cuentas adelante. El Fondo Monetario Internacional ofrece una serie de préstamos, los acuerdos de derecho de giro, por ejemplo, que es para ofrecerles a los países una cantidad de dinero, normalmente en un periodo de 12 a 18 meses, si tienen dificultades externas. Por ejemplo, cuando hablamos de dificultades externas, cuando en la balanza de pagos hay un déficit, cuando no están equilibradas las exportaciones y las importaciones, el ingreso de divisas por inversión extranjera o créditos y la salida por pago de inversión extranjera. Cuando hay problemas externos en términos financieros, se puede acceder a los créditos del Fondo Monetario Internacional. Hay un sistema ampliado que es un poco más tiempo, que puede ser de 3 a 4 años, que es el que está recibiendo el Ecuador en la actualidad. Hay unos mecanismos para ayudar a enfrentar los problemas de la pobreza extrema, y para cuando hay crisis, emergencia, también hay un sistema. Hay distintos sistemas de créditos que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que tiene este Fondo Monetario Internacional? Hay gente que hace un análisis y una crítica técnica. Dice que el Fondo Monetario Internacional no tiene capacidad para leer lo que está pasando en la economía mundial. Y eso lo hemos visto una y otra vez. ¿Cuántas veces el Fondo Monetario Internacional anuncia una evolución de la economía internacional y eso no funciona? ¿Cuántas veces el Fondo Monetario Internacional impone determinado tipo de políticas económicas que no tienen nada que ver con la realidad de los países? Y esto es un tema que voy a hacer hincapié para el caso ecuatoriano. Hay una suerte de visión dogmática, ¿ya? Creen que todos los países son similares y que para todos puede funcionar la autorregulación de los mercados. Y en ese escenario no entra para nada dentro del Fondo Monetario Internacional lo que podría ser una reflexión sobre las condiciones sociales, políticas y muchísimo menos ambientales de cada uno de los países. Y los fracasos están a la orden del día. Hay entonces razones para criticar, porque el Fondo Monetario Internacional parte de un principio. La economía tiene que estar equilibrada. Parecería que es un principio razonable, pero ese equilibrio se logra normalmente afectando a las mayorías de la población y también a la naturaleza. Se busca, por ejemplo, sanear el presupuesto público sacrificando el gasto social. El Fondo Monetario Internacional se opone a la entrega de subsidios, se opone a que el Estado amplíe sus inversiones y busca que haya un equilibrio, dice, en las cuentas externas, que a la postre son menos inversiones sociales, menos inversión pública, y muchas veces eso conduce a beneficios a los grupos más acomodados. Luego también están planteando que tengamos excedentes en nuestras cuentas externas para cubrir ¿qué? El servicio de la deuda externa, esas deudas que hemos ido contratando a lo largo del tiempo y que de rato en rato se convierten en algo insostenible y provocan y ocasionan o ahondan las crisis internacionales. Y entonces, a la postre, hay una serie de políticas económicas que las conocemos, que vienen de la mano del Fondo Monetario Internacional. Se dice, en términos gruesos, que el problema radica en el tamaño del Estado. Un Estado muy grande es causante de todos los problemas. No se menciona para nada que muchas veces ese Estado crece porque está al servicio de los grandes grupos económicos. En el sistema capitalista, no se olviden, la mano visible del mercado es el Estado, que contribuyen una y otra vez a beneficiar a los grandes grupos económicos, abriendo la puerta, por ejemplo, a la minería, al petróleo,
favoreciendo los agronegocios, subsidiando a la banca y a esos grandes grupos económicos que son los que en definitiva de una u otra manera controlan el Estado y son los que influyen en los gobiernos. Y por el otro lado, como ya mencioné, para lograr esos equilibrios fiscales, las cuentas entre ingresos y gastos del Estado, se produce una reducción normalmente de las inversiones sociales. Se afecta a la previsión social, se afecta a la salud, se afecta a la educación. No nos olvidemos que en el gobierno del presidente Moreno hay una enorme reducción de la inversión en salud, sobre todo en el año pasado, y eso está en la base de las dificultades que tenemos para enfrentar el coronavirus. Pero vamos por partes. Adicionalmente, hay un trabajo en lograr la flexibilización laboral, la liberalización del mercado del trabajo para ser competitivos. Y cada vez más, la liberalización ambiental para fortalecer la competitividad, forzando la destrucción de la naturaleza. Y recordemos que en el Ecuador el Fondo Monetario Internacional ya tiene una larga historia. La primera vez que suscribimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue en el año 1961. Corría la época del gobierno del doctor Velasco Ibarra. Luego se suscribió un segundo acuerdo en el año 62, el tercero en el 63 y así sucesivamente el 64, el 65, el 66, el 69, el 70 y el 72. Suscribimos 9 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El último fue en el año 72 en la dictadura militar, pocas horas antes de que empiecen las exportaciones de petróleo. Esa es una primera constatación. Tuvimos una época de crisis recurrente en la cual nos apegamos una y otra vez, 9 veces al Fondo Monetario Internacional, que nos recomendó determinadas políticas económicas. Algunas de esas ya les mencioné anteriormente y no resolvimos los problemas. 9 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o cartas de intención al Fondo Monetario Internacional. Acuerdos que no se podían cumplir y hablo sobre eso más adelante. Terminado el boom petrolero, se acabó esa bonanza de petróleo, se desperdició todo ese enorme flujo de recursos que recibíamos por exportaciones de los hidrocarburos y volvimos al Fondo Monetario Internacional. Vuelve a aparecer el Fondo Monetario Internacional en el año 1983, el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, luego en el año 85 una segunda carta de intención, una tercera en el 86, en el 88, en el 89, en el 91, en el 94, en el 2000 y el 2003. 9 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y no resolvimos los problemas. Ahí hay que recordar que incluso en el momento de la mayor crisis que tuvo el país, en el año 99-2000, el Fondo Monetario Internacional no apoyó al Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador estaba en una situación en la que no podía aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y aquí una conclusión básica. Dirá alguna persona, es que no hemos cumplido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. No. Es que esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional no pueden ser cumplidas por una sociedad que no está dispuesta a mayores sacrificios y a mayores injusticias. Los defensores del Fondo Monetario Internacional creen y se imaginan que tenemos que ajustar la realidad del país a sus teorías, a una visión dogmática, casi teológica, que nos dice que todo tiene que ser resuelto en economía y en otros ámbitos de la sociedad, permitiendo el funcionamiento libre de las fuerzas del mercado, garantizando la propiedad privada y tolerando la acumulación de capital en muy pocas manos. Eso es un tema que naturalmente no puede ser aceptado ni es aceptado por la sociedad. Y así llegamos entonces a los 2 últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden, suscribimos uno del año 61 al año 72, 9 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, una segunda etapa de 9 acuerdos también del año 1983 al año 2003.
Y en medio de una gravísima crisis económica que comienza a configurarse ya en el año 2015, cuando se estanca la economía ecuatoriana, volvemos al Fondo Monetario Internacional. Valdría tener presente que desde el año 2014 al año 2019, al año 2020, la deuda externa ha crecido de una manera vertiginosa. Teníamos una deuda externa que estaba más o menos bordeando el 41% del Producto Interno Bruto en el año 2017, en la actualidad está abordando el 77, casi el 77% del Producto Interno Bruto. Esto nos dice que hemos vivido una etapa de endeudamiento acelerado desde el año 2014 como nunca antes en la historia de la República del Ecuador. Nunca antes nos habíamos endeudado tanto. Y esto empezó en el año 2014, cuando el gobierno del presidente Rafael Correa regresa al Fondo Monetario Internacional. Quizás una aclaración antes. En el año 2007, el gobierno de Correa se distancia del Fondo Monetario Internacional y comienza a tomar una serie de medidas de política económica interesantes que permiten la recuperación de la economía. Había mucho dinero, como nunca un gobierno dispuso de tanto dinero en toda la historia de la República. Pero en el año 2014, cuando el gobierno estaba gastando y entraba en una euforia de gasto y una voracidad por conseguir recursos, regresa al Fondo Monetario Internacional Rafael Correa, golpea la puerta que le dé la bendición el fondo y poder vender bonos del Estado ecuatoriano en el mercado financiero internacional. Coloca 2.000 millones y comienza entonces otro proceso de endeudamiento acelerado e irresponsable que continúa en el gobierno de Lenín Moreno. Y Lenín Moreno sí ya nuevamente retorna decididamente al Fondo Monetario Internacional y suscribe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo del año 2019. Y el Fondo Monetario Internacional le ofrece 4.200 millones de dólares como créditos y además buscar créditos adicionales de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento por 6.000 millones de dólares. Estos recursos nos iban a ir prestando durante 3 años. En la práctica, ese acuerdo duró como 9 meses y apenas nos entregaron el Fondo Monetario Internacional 1.400 millones y el Banco Mundial y el BID y los otros organismos 1.500 millones. Recursos que sirvieron para pagar la deuda externa, no para resolver los problemas del país. Esto hay que tener muy claro, porque muchas veces nos endeudamos para seguir pagando la deuda, que es una deuda eterna que está sacrificando el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas al paso que vamos. Y entonces, en medio de los problemas que nosotros teníamos, ya cuando empezaba esta pandemia del coronavirus, que no es la causa de la crisis, ha ahondado la crisis, ha profundizado la crisis, nosotros nos vemos con que el Fondo Monetario Internacional no entrega recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno, que si bien estaba deseoso de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, no pudo llevar adelante algo que había pedido el Fondo Monetario Internacional. El fondo se empeñó en lograr el equilibrio fiscal y le dio 2 opciones al gobierno: subir el IVA, el impuesto al valor agregado, o eliminar los subsidios de los combustibles. Esa historia es conocida por todos. El gobierno no pudo subir el IVA porque eso tiene que aprobar la Asamblea Nacional, y optó por una retirada vandálica de los subsidios. De la noche a la mañana, eso ya lo vivimos y lo conocemos perfectamente, se eliminaron los subsidios a la gasolina y al diésel, entre otras tantas medidas, y el precio de los combustibles subió en más del 100%. Las tarifas del transporte subieron en más del 40%. Y frente a este vandalismo, frente a este terrorismo económico impulsado por el gobierno que sigue las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la protesta social fue masiva. Y conocemos la evolución y estamos viviendo parte de ese proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos entre manos? En medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, cuando las comunidades, los barrios están prácticamente vacíos por el miedo a la enfermedad y por los problemas económicos, el gobierno nacional se empecinó en conseguir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
y lo logró en septiembre de este año. Pero antes, y esto me parece a mí que es fundamental tener conciencia, el gobierno del presidente Moreno avanzó en muchas de las tareas, incluso aprovechándose de la pandemia, de la cuarentena y de los toques de queda. Recuerden ustedes, en lugar de dar paso a una respuesta sustentada en la solidaridad, que debería ser la base para resolver los problemas económicos, más aún en la crisis, el gobierno del presidente Moreno impulsó la flexibilización laboral, los acuerdos entre privados. Se redujo las horas de trabajo de los servidores públicos y los ingresos. Se estableció también un mecanismo para seguir forzando la ampliación de los extractivismos, la flexibilización ambiental, y ahora la alternativa que nos presentan es la megaminería, que fue impuesta a sangre y fuego en varias provincias del país por el gobierno del presidente Rafael Correa, y adicionalmente se aprovechó del momento para eliminar los subsidios. En paralelo, el gobierno del presidente Moreno hizo una renegociación de la deuda externa en medio de la pandemia. En lugar de destinar recursos para la salud, se pagaban bonos Global 2020 que fueron contratados en la época de Correa. Se pagaron 340 millones de dólares cuando no había plata para la salud. Y entre enero y junio de este año, en el peor momento de la crisis, se destinaron casi 4.000 millones de dólares para pagar deuda externa cuando no había plata para la salud. Una puntualización. Nosotros hemos llegado al Fondo Monetario Internacional por la irresponsabilidad de los gobernantes. En primer término, el desperdicio, la década desperdiciada de Rafael Correa, y ahora por este entreguismo a los grandes grupos económicos del presidente Moreno. Y se nos vende la idea de que no hay alternativas, que de la mano del Fondo Monetario Internacional, dicen unos, vamos a resolver los problemas, algo que no ha sucedido en el Ecuador, que no ha sucedido, por ejemplo, en otros países. Vean lo que está pasando en Argentina, apegada al Fondo Monetario Internacional. Vean lo que pasa en Grecia, que vive una crisis de año de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y veamos también que sí hay alternativas. Las alternativas hay que construirlas. Deberíamos empezar por establecer un sistema que garantice tanto endeudamiento, tanto ahorro interno como sea posible, obteniendo la mayor cantidad de recursos de quienes más ganan y quienes más tienen, y tanta deuda externa o ahorro externo como sea indispensable. Una primera idea fuerza. Quien más gana y quien más tiene que financiar más al desarrollo nacional, no los sectores populares, no los sectores medios. Este es un primer punto. Un segundo punto clave, requerimos una transparencia, una auditoría impulsada desde la ciudadanía para conocer de dónde vienen esos recursos, qué se hicieron con esos recursos. Eso ya se hizo en el gobierno de Correa, una auditoría ciudadana, que fue una idea que surgió mucho antes de que empiece ese gobierno. Requerimos ahora una auditoría para conocer cómo se ha endeudado el Ecuador en estos años en los que hubo mucho dinero, sobre todo desde el año 2007 hasta la fecha, y tenemos que analizar la viabilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si seguimos de la mano del Fondo Monetario Internacional, seguiremos ahondando nuestros problemas de miseria, de pobreza, de inequidad y de destrucción de las condiciones de vida. ¿Qué es lo que busca el Fondo Monetario Internacional en definitiva? Que el Ecuador sea un país que pueda competir en el mercado mundial. ¿Y cómo tenemos que competir en el mercado mundial? Un país que ni siquiera tiene la posibilidad de emitir su propia moneda, que no tiene la capacidad de una política monetaria y cambiaria soberana. ¿En base a qué? A sobreexplotar la mano de obra, para eso es la flexibilización laboral, y a sobreexplotar la naturaleza. Para eso son las medidas estas que buscan la minería en todas partes, poniendo en riesgo los bosques, poniendo en riesgo el agua, pero sabemos muy bien que las comunidades, los pueblos, la sociedad ecuatoriana no está dispuesta a sacrificar su futuro y que lucha día a día, porque está empeñada en construir democráticamente una sociedad democrática. Creo que esos son algunos de los elementos con los que les contribuyo para estas reflexiones que a mi juicio son importantes en la búsqueda de construcción de alternativas.